Perdí a mi padre en todo esto. Por eso para mí él como suegro era realmente importante. Esa frase marcó un quiebre porque resultaba profundamente perturbador escuchar la idea de que alguien afirmara que ella no tenía familia, que no tenía padre. Mientras tanto, desde el otro lado surgían voces de enojo y frustración. El hijo de Thomas Markle, que permanece en Filipinas junto a su padre, hablaba con furia sobre las acciones de Meghan, dejando claro que ella no había intención alguna de suavizar el tono ni de guardar silencio. Y entonces ocurrió lo inevitable: se acabaron las concesiones. Thomas Markle Jr. apareció en una transmisión en vivo en redes sociales y lo que dijo sobre su hermana dejó a muchos sin palabras. Sin filtros, sin contención, con una honestidad cruda acumulada durante años, miró directamente a la cámara y lanzó un mensaje dirigido exclusivamente a Meghan. Lo más bello de lo bello es lo que eres, dijo con la voz temblorosa. Repitió la frase cargada de rabia y dolor y añadió que hablaba del hombre que le dio absolutamente todo a lo largo de su vida. Según él, así es como él decidió actuar: sin llamadas, sin mensajes, sin absolutamente ningún contacto con su padre. Detente un segundo a asimilarlo. Se trata de una hija que no ha hablado con su padre anciano en 7 años, ni una sola vez desde que sufrió un infarto. Silencio total. Mientras Thomas Markle padre lidia con problemas de salud en un pequeño apartamento en el extranjero, dependiendo por completo de la ayuda de su hijo, Meghan parece haberlo borrado de su vida. Pero aquí es donde la historia da un giro aún más impactante. Mientras Thomas Jr. asegura que se está quedando sin dinero, intentando cuidar de su padre, llevándole comidas calientes todos los días, instalando barras de apoyo en la ducha, organizando masajes para aliviar su dolor crónico, Meghan estaba ocupada grabando videos de cocina de acción de gracias en su mansión de $1 millones. Hablamos de la misma Meghan que creció rodeada de ventajas económicas, que nunca careció de nada porque su padre lo pagó todo. Y Thomas Jr. No evito mencionar cifras concretas. $750,000. Esa es la cantidad que según él su padre invirtió en Meghan desde su nacimiento hasta la universidad. Colegios privados, la matrícula en Northwestern University, coches, ropa, absolutamente todo. Y aún así ese es el hombre al que Meghan no ha sido capaz de enviarle ni un solo mensaje para preguntarle cómo está. Antes de seguir, hazme un favor, dale like, suscríbete y activa las notificaciones, porque esta historia es mucho más profunda de lo que parece y no quieras perderte lo que viene. Thomas Markle Jr. tenía 15 años cuando Meghan nació el 4 de agosto de 1981, en Woodland Hills, California. Y lo que él asegura haber visto durante los siguientes 18 años cambia por completo la narrativa de infancia difícil que Meghan ha contado en más de una ocasión. No estamos hablando de una niñez de clase media ajustada ni de una familia que apenas llegaba a fin de mes. Estamos hablando de un nivel de exceso que haría marear a la mayoría de los hogares. Según recuerda su hermano, la habitación de Meghan cuando era bebé parecía una tienda de juguetes explotada solo para la realeza. Muñecas de princesas por todas partes, la Sirenita, Cenicienta, prácticamente todos los personajes de Disney. Libros apilados en estanterías, quintas de audio llenando cajas, juguetes educativos esparcidos por el suelo, animales de peluche amontonados hasta casi cubrirlo todo. Resulta irónico escucharla presumir en entrevistas de haber crecido siendo pobre, hablando de frotar 2 monedas en el bar de ensaladas de Sizzler. Thomas Jr. calcula que solo en esa habitación había suficientes juguetes como para abastecer a todos los niños de un vecindario entero. No era simplemente un cuarto infantil, era un santuario de indulgencia, un monumento a no escuchar jamás la palabra no. Y eso era solo el principio. A medida que Meghan crecía, los privilegios no disminuían. Al contrario, se multiplicaban como intereses compuestos, marcando una infancia muy distinta a la que luego se contaría al mundo. Educación privada desde el primer día. En sus primeros años asistió a Little Red Schoolhouse, un centro donde solo la matrícula equivalía al precio de un coche usado decente. Más tarde legó Immaculate Heart High School, una de las instituciones privadas más prestigiosas y costosas de Los Ángeles. ¿Tienes idea de lo que eso implica? Estamos hablando de decenas de miles de dólares al año pagados puntualmente sin excepciones. No eran becas ni ayudas financieras. Era dinero en efectivo financiado íntegramente por el extenuante ritmo de trabajo de Thomas Markle padre en los estudios de Hollywood. Y aquí es donde la historia empieza a doler de verdad. Mientras Meghan disfrutaba de una vida privilegiada recorriendo los pasillos de escuelas privadas sin preocupaciones, su padre se estaba dejando la salud.
jornadas de 60 horas de 70 y en ocasiones rozando las 80 cuando las producciones lo exigían. Thomas Markle Sr. no era un técnico cualquiera. Trabajó en producciones enormes como Married with Children, General Hospital y The Facts of Life. Eran proyectos de primer nivel y él se partía el lomo detrás de cámaras para que su hija pudiera tener absolutamente todo. Cada turno agotador cada noche que se alargaba hasta la madrugada cada fin de semana pasado en un set en lugar de descansar tenía un único destino: Meghan. Todo ese dinero se canalizaba para darle oportunidades que la mayoría de los niños ni siquiera le gana imaginar. Thomas Jr. recuerda fines de semana que dibujan una imagen clara de privilegio. Visitas a parques para perros en Woodland Hills donde Meghan corría sin preocupaciones. Paseos para alimentar patos observándolos caminar torpemente mientras su padre pagaba cada detalle. Cenas familiares en buenos restaurantes, no en locales de comida rápida ni cafeterías baratas, sino en establecimientos formales con mesas, menús y camareros. Esa era su normalidad. Así creció creyendo que debía ser la vida. Meghan nunca supo lo que significaba pasar necesidad. Nunca experimentó la angustia de escuchar un "no podemos permitírnoslo". Si pedía algo lo obtenía. Si sacaba buenas notas y según su hermano las sacaba recibía aún más recompensas. Era un ciclo constante de privilegio que no dejaba de crecer. Pero aquí viene la parte realmente sorprendente. Cuando llegaron ofertas de becas parciales de otras universidades, ayudas que habrían llenado de gratitud a cualquier familia sensata, Meghan las rechazó. No eran suficientes para ella. No quería una beca parcial en una buena universidad. Ella quería Northwestern University en Chicago, una de las instituciones más caras de Estados Unidos. Matrículas que hacen doler los ojos, costos de vida en una gran ciudad todo incluido. Y qué pasó, su padre volvió a pagar. Cada matrícula, cada gasto, cada factura. Thomas Markle Sr. siguió firmando cheques, trabajando esas horas brutales, sacrificándolo todo para que su hija tuviera lo mejor. La imagen que Thomas Jr. describe es contundente. Meghan Markle no solo vivió con comodidad. No fue simplemente clase media. Estuvo rodeada de privilegios, oportunidades y seguridad económica que el 90% de las personas jamás experimentara en toda su vida. Y el hombre que hizo posible todo eso, que sacrificó su carrera y su bienestar para darle esas ventajas, que se agotó física y mentalmente para que ella nunca tuviera que luchar hoy ni siquiera recibe un mensaje de texto de su parte. Hablemos entonces de Thomas Markle Sr. porque el hombre que Meghan ha borrado por completo de su relato personal es en realidad una figura destacada en Hollywood. El contraste entre lo que él logró y la forma en que ella lo trata ahora resulta impactante. Thomas Markle Sr. no era un trabajador cualquiera en un set de televisión. Estaba en la cima de su profesión. Fue director de iluminación y director de fotografía, y su trabajo ayudó a dar forma a algunos de los programas más icónicos de la historia de la televisión. Hablamos de Married with Children, una de las comedias más longevas de la televisión estadounidense. General Hospital, la legendaria telenovela. Y The Facts of Life. Un legado sólido, una carrera respetada, y un hombre que hoy parece haber sido completamente borrado del relato oficial. La lista podría seguir indefinidamente. Pero atención a esto: Thomas Markle padre fue el responsable de la iluminación de los premios Oscar en múltiples ocasiones. No participó como un técnico más en segundo plano. Era quien se aseguraba de que cada estrella se viera impecable frente a las cámaras. Cuando se exigía perfección, cuando había que rendir bajo presión con millones de espectadores mirando, se recurría a Thomas Markle. Y su trabajo no pasó desapercibido, ganó premios Emmy por ello. 3 según los registros de la industria. Detente a pensarlo un momento. 3 Emmys. Este hombre gozaba de tal respeto en Hollywood que se le confiaban los eventos más prestigiosos del entretenimiento. Sus colegas reconocían su talento, sabían que trabajaban con alguien fuera de lo común. Formaba parte orgullosa de los sindicatos, Local 33 y Local 44, organizaciones donde solo están los mejores profesionales del sector, donde la reputación lo es todo y el boca a boca puede construir o destruir una carrera. Y en esos círculos el nombre de Thomas Markle Sr. siempre se pronunciaba con auténtico respeto. Quienes trabajaron con él aún lo recuerdan como alguien fiable, talentoso, incansable, el tipo de profesional que llegaba antes que nadie, se iba el último y entregaba excelencia de forma constante. Thomas Jr. lo dijo sin rodeos: en Hollywood todo el mundo quería a Thomas Markle padre. Todo el mundo. Solo tenía amigos y todos hablaban bien de él.
Eso no es favoritismo familiar, es el reflejo de un hombre que pasó décadas construyendo una reputación intachable en una industria que no regala elogios. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente dolorosa. Thomas Sr. podría haber vivido cómodamente. Podría haber ahorrado, invertido con inteligencia y asegurado una jubilación tranquila. Ganaba bien, trabajaba en grandes producciones, acumulaba premios Emmy. Tenía todo para garantizarse una vida estable tras el retiro. Pero tomó otra decisión. Decidió volcarlo todo en su hija. $750,000. No es una cifra exagerada ni inflada. Es el número real que reveló Thomas Jr. $750,000 invertidos a lo largo de la infancia y juventud de Meghan. Piensa en lo que eso implica. Matrículas de escuelas privadas acumulándose año tras año. Los costos astronómicos de Immaculate Heart High School. La Universidad Northwestern, cuya sola matrícula puede endeudar gravemente a la mayoría de las familias. Coches, gastos de manutención, ropa, dinero para todo. Absolutamente todo lo que una joven privilegiada pudiera necesitar para lanzarse al mundo. Thomas Sr. le dio una base que la mayoría de las personas no podría comprar ni ganando la lotería. Trabajo semanas de 60, 70 e incluso 80 horas, no porque disfrutara estar lejos de casa, sino porque amaba a su hija. Cada turno agotador, cada noche que se extendía hasta la mañana, cada fin de semana pasado en un set en lugar de descansar era una inversión en el futuro de Meghan. Sacrificó su tiempo, su energía y su salud para que ella tuviera oportunidades que él jamás tuvo. Thomas Jr. recordó la alegría absoluta en el rostro de su padre cuando Meghan nació. El hombre más feliz que he visto en mi vida, dijo. Thomas Sr. pasaba todo el tiempo libre que tenía con la pequeña Meghan. Existen miles de fotografías que documentan esa dedicación. No fue un padre distante que solo enviaba dinero y desaparecía. Estaba completamente implicado en la felicidad y el éxito de su hija. Y ahora ese mismo hombre vive en un pequeño apartamento lidiando con problemas de salud en una etapa de su vida en la que debería estar disfrutando los frutos de décadas de trabajo. No hay contacto de su hija famosa, no hay apoyo económico, no hay reconocimiento alguno. El hombre que lo dio todo no recibe nada a cambio. Hay un número que debería perseguir a Meghan el resto de su vida: 7. 7 años desde que Thomas Markle padre sufrió aquel infarto. Y en todo ese tiempo ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico, ni siquiera una tarjeta de cumpleaños. Silencio absoluto por parte de la hija a la que financió hasta convertirla en realeza mediática. Thomas Jr. no suavizó sus palabras al hablar de este abandono. Es una humillación añadida al daño, dijo con la voz cargada de repulsión. Ni siquiera llamas al hombre. Nunca. Ni un solo mensaje desde su infarto. Es simplemente repugnante, y honestamente es difícil no darle la razón. ¿Qué tipo de persona se entera de que su padre anciano ha sufrido un infarto y decide desaparecer por completo de su vida? ¿Qué grado de frialdad hace falta para algo así? Y lo peor es que esto no se limita a ignorar llamadas o a olvidarse de preguntar como esta. La situación de Thomas Markle padre es mucho más grave. Ha arrastrado problemas de salud continuos que quebrarían a cualquiera. Padece ciática, un dolor crónico en las piernas que convierte los movimientos más simples en una tortura diaria. Tiene dificultades de movilidad que transforman tareas básicas en verdaderos desafíos. Está en una etapa de la vida en la que cada día trae una nueva limitación, una molestia distinta, una adaptación más. Y atraviesa todo eso sin una sola palabra de su hija, precisamente la que sí podría ayudarlo. Mientras tanto, Thomas Jr. dejó claro que es él quien carga con todo el peso. Día tras día le lleva a su padre comida caliente, no platos preparados ni comida congelada, sino alimentos caseros, porque considera que su padre merece al menos esa dignidad básica. Está pendiente de todo, que tome sus medicamentos a tiempo, que el apartamento esté limpio y ordenado, que todo esté al alcance de la mano para que no tenga que forzarse innecesariamente. Instaló barras de apoyo en la ducha para evitar caídas, porque un resbalón, una pérdida de equilibrio a esa edad podría ser devastadora. Colocó alfombras antideslizantes en todas las zonas donde pudiera acumularse agua, pensando en cada riesgo posible y tomando medidas para prevenirlo. Incluso organizó sesiones de masajes terapéuticos para aliviar el dolor crónico, tratamientos reales con componentes herbales diseñados para ofrecer alivio y devolverle algo de confort a un cuerpo que empieza a fallarle. No eran cuidados superficiales, sino atención constante y consciente frente a problemas de larga duración. Aquí llega la parte más cruel de todas.
Mientras Thomas Jr. admite que se está quedando sin dinero intentando cuidar de su padre luchando económicamente porque el cuidado se ha convertido en su realidad a tiempo completo. Meghan estaba grabando contenido sobre gratitud, unión familiar y celebraciones. Publicaba videos de cocina de acción de gracias justo cuando su hermano alzaba la voz para defenderse y aclarar los hechos. Aparecía horneando con sus hijos para sesiones fotográficas benéficas interpretando el papel de madre dedicada frente a las cámaras. La desconexión es sencillamente demoledora. Meghan quiere que el mundo la vea como una mujer cálida y protectora que cocina con sus hijos, comparte recetas y crea momentos familiares acogedores. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida hay alguien que no mueve un solo dedo por su propio padre, una persona que puede permitirse una mansión de $11 millones pero que aparentemente no puede permitirse una llamada telefónica. Thomas Jr. fue tajante al decir que su padre debería recibir la mejor atención posible. Y tiene razón, Thomas Markle padre se la ganó. La pagó con décadas de trabajo agotador, con cenas familiares perdidas, con fines de semana sacrificados, todo para que Meghan pudiera vivir con comodidad. Lo mínimo, lo absolutamente mínimo habría sido asegurarse de que él estuviera bien atendido en sus años de declive. Pero esos años de silencio hablan más alto que cualquier discurso. No se trata de un descuido ni de estar demasiado ocupada con compromisos reales, acuerdos con plataformas o excusas similares. Es una decisión consciente de borrar a su padre de su vida mientras al mismo tiempo se proyecta al mundo una imagen de familia perfecta para consumo público. Thomas Jr. también habló del impacto mental que supone ser cuidador. No es solo una carga física. Cuando se trata de un padre es algo mental, explicó. Es el peso constante de saber que eres la única persona que se interpone entre tu padre y el abandono absoluto. Eso destruiría a la mayoría. Y aún así él sigue adelante, sigue presentándose cada día. Sigue haciendo el trabajo, sigue proporcionando el cuidado que Meghan debería estar ayudando a ofrecer o al menos financiando. Y esa realidad, por dura que sea, ya no se puede ignorar. Si pensabas que el trato de Meghan hacia su padre ya era grave, prepárate para conocer la situación con la abuela, porque Thomas Jr. acaba de revelar información que destroza por completo una de las afirmaciones públicas más sagradas de Meghan. Y esta mentira podría ser la más repugnante de todas. Durante años Meghan ha repetido ante el mundo que fue la principal cuidadora de su abuela. Construyó una imagen conmovedora en la que ella y Doria dedicaban tiempo y cariño al atender a la madre de Thomas Sr. en sus últimos años. Formaba parte de ese relato cuidadosamente diseñado de mujer familiar, amorosa y respetuosa con sus mayores. El problema es que, según Thomas Jr., todo eso fue pura ficción. Durante más de 2 años fue Thomas Jr. quien recorrió el trayecto desde Topanga Canyon hasta Glendale para pasar días completos con su abuela, fin de semana tras fin de semana sin faltar. No eran visitas esporádicas cuando resultaba cómodo. Era una presencia constante, comprometida, de alguien que realmente aparecía. Junto con su padre llegaban a la residencia asistida y pasaban horas con ella. No eran entradas rápidas ni visitas de compromiso de 15 minutos, sino tiempo real y de calidad. Después la llevaban a comer a sus restaurantes favoritos, Hamburger Hamlet, Mimi's Café Musso, and Frank Canter's Deli. Thomas Jr. recuerda cada lugar porque él estaba allí presente de verdad, acompañando a su abuela semana tras semana. No se trataba solo de salir a comer. Eran encuentros llenos de conversación, risas y recuerdos compartidos, ese tipo de atención que las personas mayores en residencias necesitan desesperadamente para sentirse vistas, queridas, parte de una familia que no las ha olvidado. Y sin embargo, durante esos 2 años de visitas constantes, Thomas Jr. calcula que vio a Meghan apenas 3 o 4 veces en total. 3 o 4 apariciones en 2 años. Eso fue todo. Ese fue el alcance real de la supuesta atención principal que Meghan decía haber brindado. Cuando le dices al mundo entero que tú cuidaste de mi abuela, que fuiste su principal apoyo, que tú y Doria la atendieron mientras estaba en una residencia asistida, eso me enfureció, dijo Thomas Jr., sin ocultar su rabia. Y con razón. Atribuirse el mérito de un cuidado que no realizaste no es solo una forma de cuidar bien en público. Es apropiarte del sacrificio, la dedicación y el amor de otros para beneficio propio. Es adjudicarse un trabajo que no hiciste, un tiempo que no dedicaste, un afecto que no diste. Thomas Jr. llegó incluso a decir que su abuela se revolvería en la tumba al saber cómo Meghan ha tratado a su hijo. Espero que esté allí arriba moviendo hilos para hacerte la vida imposible, afirmó, porque sé qué tipo de mujer era y jamás permitiría que trataran así a su hijo.
La desfachatez de atribuirse un rol de cuidadora que nunca ejerció resulta sencillamente impactante. Meghan se presentó ante las cámaras, concedió entrevistas y cultivó una imagen de nieta ejemplar que comprendía la importancia de la familia y de honrar a los mayores, mientras el trabajo real lo hacían Thomas Jr. y Thomas Sr., las mismas personas a las que hoy pretende borrar de su historia. Todo lo que sale de tu boca ha sido una mentira, sentenció Thomas Jr. desde el momento en que dijiste que eras huérfana. Y ese es el patrón que empieza a quedar al descubierto. Una mentira construida sobre otra, cada una diseñada para engrandecer la imagen de Meghan, mientras se eliminan del relato a las personas que de verdad estuvieron allí cuando importaba. La historia de la abuela no es solo otra falsedad más, es la prueba de un patrón sistemático de reescritura del pasado, porque demuestra que Meghan no solo se distancia de su familia cuando le conviene, sino que va un paso más allá, se apropia activamente de las acciones de otros y las presenta como logros propios. Toma el tiempo, el esfuerzo y la devoción ajena, los vacía de sus verdaderos protagonistas y los convierte en virtudes personales. Durante más de 2 años Thomas Jr. recorrió Los Ángeles cada fin de semana, sacrificó sábados y domingos para sentarse junto a una mujer mayor que necesitaba a su familia cerca para que supiera que era querida, para llevarla a sus lugares favoritos y asegurarse de que sus últimos años tuvieran algo de alegría. Y aún así Meghan apareció apenas 3 o 4 veces en todo ese periodo, y luego le dijo al mundo que ella había sido la cuidadora principal. Y aquí surge la pregunta que persigue a cualquiera que conozca la verdadera historia de Meghan Markle. ¿Qué ocurrió? Que transformó a aquella hija privilegiada que lo tuvo todo gracias a su padre en alguien capaz de borrar por completo a su propia familia de su vida. Thomas Jr. tiene teorías y ninguna resulta agradable. ¿Pasó algo durante la universidad?, se pregunta con una confusión genuina. ¿Qué ocurrió en Northwestern? ¿Qué cambió más tarde en Canadá durante Suits? Porque la línea de tiempo sugiere momentos concretos en los que se produjo un quiebre profundo en su forma de ser. Empecemos por Northwestern University. Thomas Jr. mencionó la vida en el campus, dejando entrever experiencias que según él Meghan preferiría mantener enterradas. Insinuó que quienes la conocieron en esa etapa tienen historias que contar, una vida social financiada por completo con el dinero de su padre, experiencias universitarias que quizá fueron demasiado intensas para alguien que había crecido protegida y consentida. Pero Northwestern solo fue el comienzo. Cuando Meghan consiguió su papel en Suits en Toronto, algo cambió de forma radical. Fue como si una vez que entraste en Suits ya no necesitaras a papá, observó Thomas Jr., y esa observación resulta reveladora. En el momento en que Meghan alcanzó cierto nivel de fama y autonomía económica, su padre pareció volverse prescindible. Ya había cumplido su función: pagar, abrir puertas, construir la base. Ahora ella tenía su propio dinero, sus propios contactos y su propio camino. ¿Para qué mirar atrás? Luego el cambio de estilo de vida que despertó aún más sospechas. Thomas Jr. no esquivó ese tema. Habló de los círculos sociales en los que Meghan empezó a moverse, de un mundo exclusivo al que accedió. ¿A qué de introdujeron?, preguntó, insinuando que todos saben de qué se trata porque fue noticia mundial. Durante años circularon rumores sobre su vida social en ese periodo, sobre reuniones selectas y vínculos con personas extremadamente ricas. Un estilo de vida que no encajaba en absoluto con la narrativa de actriz luchadora que apenas sobrevivía. Para Thomas Jr. está claro que algo ocurrió en esos años que cambió a su hermana para siempre. Probó el verdadero dinero, el verdadero poder, el acceso real a círculos que la mayoría jamás conocerá. Hay entonces a París Soho House, el exclusivo club privado de miembros donde, según se dice, Meghan conoció al príncipe Harry. ¿Fue allí donde se produjo la reprogramación?, se pregunta Thomas Jr. ¿O fue en ese ambiente donde absorbió una nueva visión del mundo que la llevó a sentirse de pronto demasiado buena para su propia familia? Es una pregunta legítima. Porque la Meghan que creció en Woodland Hills, la que iba con su familia a dar de comer a los patos, la que fue rodeada de amor, juguetes y oportunidades, parece haber sido reemplazada por otra persona. Alguien que concibe las relaciones familiares como transacciones que se desprende de las personas en cuanto dejan de encajar en la imagen que está construyendo. La teoría de Thomas Jr. gira en torno a la exposición a una riqueza y un estatus que superaron incluso suya privilegiada infancia. Una vez que Meghan probó el verdadero dinero, el verdadero poder y el acceso a la élite, su padre, un director de iluminación de clase media en Hollywood, pasó a ser en su mente una vergüenza, una carga, alguien que debía ser eliminado del relato cuidadosamente diseñado sobre sus orígenes.
El hombre que se partió la espalda y te dio todo en la vida, dijo Thomas Jr., y así es como lo tratas cuando debería estar recibiendo la mejor atención del mundo. Y aquí entra la voz del propio Thomas Markle padre. Él mismo contó el momento exacto en el que supo que todo había terminado con su hija. Un día hablé con ella y me habló como si yo no fuera nada, le dijo a Thomas Jr. y supe que se había acabado. Supe que ya no me quería en su vida y que su padre no le servía para nada. Esa frase lo resume todo: no le servía a su padre. Así describió Thomas Sr. la forma de pensar de Meghan. Ella ya había extraído de él todo lo que podía: el dinero, los contactos, las oportunidades, la educación. Y una vez agotado ese recurso lo descartó sin mirar atrás. Una vez que el ego tan alto como la escalera de su padre se lo permitió, la apartó de un puntapié y siguió adelante sin mirar atrás. Usas a la gente y luego la descartas, dijo Thomas Jr., con crudeza, y el patrón es innegable. La trayectoria de Meghan, marcada por abandonar a las personas cuando ya han cumplido su función, ha quedado registrada una y otra vez. Algo cambió en Meghan Markle. La verdadera incógnita es si algún día reconocerá que fue. Si hay una mentira que resume todo lo que falla en su carácter, es precisamente esta: la falsedad que desencadenó todo el desastre. La mentira que impidió que su familia real recibiera apoyo cuando sus vidas quedaron patas arriba. El quiebre se produjo aquella semana en la que él no contestó una llamada y en su lugar estaba hablando con TMZ. 6 días después sufrió un infarto. Eso es lo que Thomas Jr. denomina la mentira del huérfano. Recordemos que Meghan afirmó que era huérfana y que deseaba tener una familia. Thomas Jr. lo contó aún sorprendido por la audacia. Una enorme señal de alarma. Y tiene razón. Iniciar una relación sobre una falsedad tan básica no es precisamente construir sobre terreno firme. Piénsalo bien. Que consigue esa mentira de inmediato colocar a Meghan en el papel de alguien vulnerable, digna de compasión, sola en el mundo. La imagen perfecta: una mujer sin familia que la respalde, sin parientes que compliquen las cosas, sin un pasado incómodo que gestionar, solo una persona solitaria encontrando amor y aceptación. Era una narrativa impecable. Salvo por un detalle esencial: era completamente falsa. Tenía un padre que le dio todo. Tenía un medio hermano y una media hermana. Tenía familia extendida, primos, tías, tíos, un sistema de apoyo que muchos envidiarían. Pero no encajaban en la historia que él quería vender. No eran lo suficientemente elegantes, no estaban bien conectados, no resultaban convenientes. Así que los borró de un plumazo con una frase: soy huérfana y desearía tener una familia. Las consecuencias se propagaron de forma devastadora. Cuando la relación de Meghan con Harry se hizo pública y la familia Markle quedó de repente bajo el foco mediático internacional, no hubo red de apoyo, ni orientación, ni protección. Para todos los efectos, esas personas no existían o no importaban. Meghan se aseguró de que nadie nos contactara, de que no recibiéramos ayuda ni indicaciones de ningún tipo, explicó Thomas Jr., porque había mentido. Según ella, no tenía familia. El aislamiento fue deliberado y estratégico. No podía permitir que su relato cuidadosamente construido se viniera abajo si su familia real empezaba a hablar. Thomas Jr. incluso se preguntó cómo fue posible que todo esto pasara desapercibido. Probablemente sabían que tenía familia, dijo. Entonces, ¿cómo ocurrió esto? ¿Qué investigación se hizo, o es que todos estaban demasiado atrapados como para darse cuenta? Sus palabras fueron duras. A su juicio, alguien debería haber tomado a Harry y haberlo llevado lejos, diciéndole claramente que olvidara esa relación, que no había manera de construir un matrimonio cuando lo primero que salía de la boca de ella era una mentira. Y no se equivoca, la base lo es todo. Si los cimientos se levantan sobre el engaño, todo lo que se construya encima estará condenado a ser inestable. Cada decisión, cada interacción, cada acto de confianza nace con una grieta desde el primer día. Más allá de la relación en sí, esta mentira revela mucho sobre el carácter de Meghan. Estuvo dispuesta a borrar a toda su familia, personas que la amaron, la apoyaron y le dieron absolutamente todo, solo para fabricar un pasado más atractivo. Eligió la imagen por encima de la realidad, el relato por encima de los vínculos, la percepción pública por encima de las relaciones humanas auténticas. Y lo más retorcido de todo es que Thomas Markle padre no era ningún secreto oscuro del que hubiera que protegerse. No era un trauma del que huir. Era un profesional legendario de Hollywood con una reputación impecable que simplemente no encajaba en el cuento de hadas que ella estaba construyendo. Thomas Jr. fue claro al explicar lo respetado que era su padre en la industria.
Sus compañeros de los sindicatos Local 33 y Local 44, los equipos con los que trabajó durante décadas, lo consideraban algo en especial, un colega digno de admiración, una persona de la que uno se sentía orgulloso. Y aún así Megan le dijo al mundo que no existía o que no importaba, que no tenía familia, que estaba sola y anhelaba vínculos que en realidad siempre tuvo. La mentira del huérfano no fue solo una historia mal contada, fue una decisión consciente sobre qué tipo de persona quería ser. Y al parecer eligió convertirse en alguien capaz de borrar a su propio padre sin pensarlo dos veces. Mientras Megan posa para portadas de revistas y negocia contratos millonarios con plataformas de streaming, Thomas Markle Jr. vive una realidad que quebraría a la mayoría. Su confesión cruda y sin adornos sobre lo que significa ser el único cuidador de su padre anciano resulta devastadora. Soy el único en la familia que puede hackear esto y estar aquí las 24 horas con papá, explico, y el cansancio se percibe en cada palabra. Vive pegado a él, siempre alerta por si ocurre algo. No es un compromiso a tiempo parcial. Es su vida entera organizada en torno a las necesidades, la salud y el bienestar de su padre. La rutina diaria que describe Thomas Jr. pondría los pies en la tierra a cualquiera. Comidas calientes todos los días, no de vez en cuando. No comida rápida ni platos preparados, sino comida casera, porque su padre merece esa dignidad básica. Mantener el apartamento ordenado, asegurarse de que los medicamentos se tomen a tiempo, comprobar que todo esté al alcance para evitar esfuerzos innecesarios. Cada uno de esos gestos suma horas y horas de atención constante. Y no se trata solo del trabajo físico. Thomas Jr. adaptó la vivienda con medidas de seguridad, barras en la ducha para que su padre pueda sostenerse, alfombrillas antideslizantes para prevenir caídas que a su edad podrían ser fatales. Todo eso requiere tiempo, esfuerzo y dinero que Thomas Jr. gasta mientras ve cómo sus propios ahorros se evaporan. Además, organizó tratamientos de masajes terapéuticos para aliviar la ciática y el dolor crónico en las piernas de su padre. No sesiones rápidas ni baratas, sino terapias reales con componentes herbales pensados para proporcionar alivio efectivo. Ver a su padre sentirse mejor, aunque sea por un rato, es lo que le da fuerzas para seguir. Pero hay algo de lo que casi nadie habla lo suficiente: el desgaste mental y emocional de cuidar a un padre mayor. Thomas Jr. lo admitió con una honestidad poco común. No es algo físico, dijo. Cuando es un padre es algo mental. Te va consumiendo porque el vínculo es distinto. Los días son imprevisibles, uno puede ser bueno y el siguiente terrible. Vives en estado de alerta permanente, preocupado, anticipando emergencias que pueden surgir en cualquier momento. La carga psicológica de saber que eres la única barrera entre tu padre y el abandono absoluto destruiría a la mayoría. Thomas Jr. confesó que ni siquiera sabe de dónde saca la paciencia. Y aún así la encuentra. Aparece cada día, hace el trabajo, asume el peso, proporciona el cuidado con el que Megan debería estar colaborando o como mínimo financiando. Porque seamos claros, Thomas Jr. reveló que está teniendo serios problemas económicos por esta situación. Su propia estabilidad financiera se desmorona mientras prioriza el bienestar de su padre. Y al mismo tiempo Megan cuenta con contratos multimillonarios, acuerdos de streaming que pagaron cifras enormes incluso antes de venirse abajo, y una mansión que vale más de lo que muchas personas ganarán en varias vidas. Podría escribir un cheque mañana mismo y resolverlo todo. Podría contratar cuidadores profesionales. Podría garantizar que su padre viva con comodidad. Pero no lo hace. Y aquí llega la promesa de Thomas Jr. a quienes lo escuchan. Voy a hackear programas todos los días, o al menos día por medio. Esto es solo el comienzo de la campana de la verdad. Está decidido a exponer de forma constante la realidad que se esconde detrás de la fachada cuidadosamente construida de Megan. Quiere recordarle al mundo que ella tiene un padre al que ha abandonado y un hermano que se está arruinando para cuidarlo. Eres la persona más absurda del planeta si no valoras que este es el momento en el que deberías estar con tu padre y hackear su vida más llevadera, declaró Thomas Jr., porque esa es la tragedia. Aquí el tiempo se está acabando. Thomas Markle padre no rejuvenece, su salud no mejora. Estos podrían ser sus últimos años y Megan está eligiendo vivirlos en silencio. Para Thomas Jr., cualquier cosa que no sea tomar el teléfono y hablar con su padre es una prueba de deshumanización. Pero aún así él empieza a ver un panorama más amplio. Está recuperando el humor, planeando contenido porque, como dice, el humor también es medicina.
Si puedo hacerte reír, si puedo hacerme reír primero con algunos videos, sé que puedo llegar a ti. Y con esa convicción continua. La rabia sigue allí, pero ahora la está canalizando hacia algo constructivo, algo que realmente puede ayudar a que la gente entienda lo que está ocurriendo en realidad. Y esa es la historia. Thomas Markle Jr. decidió exponerlo todo sin rodeos. Contó lo que de verdad pasó en la infancia de Meghan, esa parte de su vida de la que nunca habla. Habló del padre al que ha borrado de su relato y del hermano que lo está sacrificando todo mientras ella interpreta la imagen de familia feliz frente a las cámaras de las plataformas. No hay manera de que alguien pueda ser tan frío y tan vacío por dentro, dijo Thomas Jr. Y sinceramente cuesta discutirlo. El hombre que le dio absolutamente todo, que se dejó la piel trabajando hasta el agotamiento para que ella tuviera oportunidades que la mayoría de la gente jamás imaginara, no recibe nada a cambio. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una sola muestra de interés. Thomas Jr. dejó sus intenciones más que claras. No piensa parar. No va a desaparecer. No permitirá que esta historia se diluya dentro de la narrativa cuidadosamente fabricada de Meghan. Aseguro que seguirá hablando de esto de forma constante, que no va a soltar el tema. Esto no se va a ir. Lo que realmente ocurrió está saliendo a la luz, contado por alguien que estuvo allí desde el principio, alguien que vive esa realidad mientras Meghan pule su imagen para las cámaras. El tiempo corre en contra. Thomas Markle padre no rejuvenece. Su salud no mejora. Estos podrían ser sus últimos años, y cada día que pasa sin contacto es un día perdido para siempre. Un recuerdo que no se crea. Una conversación que no ocurre. Y para que Meghan conserve una imagen perfecta construida sobre mentiras desde el inicio, la huérfana que deseaba tener una familia, la nieta devota que apenas aparecía, la actriz luchadora que en realidad creció rodeada de privilegios, la humanitaria que no mueve un dedo por su propio padre. Cada pieza de ese relato cuidadosamente diseñado se está desmoronando, y Thomas Jr. está allí diciendo en voz alta lo que Meghan esperaba que permaneciera enterrado. Los números hablan por sí solos. La inversión económica en la crianza de Meghan, los años de silencio tras el infarto, un hermano arruinándose para brindar cuidados y una hermana viviendo en una mansión grabando videos de cocina y posando para revistas. El contraste no podría ser más brutal. Y la pregunta que todo el mundo se hace es sencilla. ¿Alguna vez Meghan tomará el teléfono? ¿Podría subirse al coche ahora mismo y estar junto a la cama de su padre en apenas 3 horas y media desde su casa? ¿Reconocerá al hombre que le dio todo o asumirá alguna responsabilidad por la historia que ha estado vendiendo Thomas Jr.? No parece creer que eso vaya a suceder, pero aún así va a seguir hablando, va a seguir estando al lado de su padre, va a seguir recordándole al mundo que detrás de cada imagen cuidadosamente construida existe una realidad que no se puede filtrar, editar ni borrar. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjanos tu punto de vista en los comentarios. Y si quieres ver cómo se desarrolla esta historia, dale like, suscríbete y activa las notificaciones, porque vamos a seguir cubriéndola mientras Thomas Jr. continúa hablando. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.